Ayer hubo una reunión muy importante por Zoom, en donde estuvieron dirigentes. Sí. Y nosotros tenemos en comunicación telefónica a alguien que siempre amablemente nos atiende el teléfono, como Sergio Vilela, vicepresidente segundo de Belgrano, y que conforma la mesa ejecutiva de la Primera Nacional. Sergio, ¿cómo andás? Buen mediodía para vos, Diego y Gastón, te saludamos. Hola muchachos, ¿cómo les va? Buen día, gusto de estar con ustedes. Igualmente. Bueno, Sergio, hubo reunión finalmente, que ¿se pudo saber algo? O sea, ¿se pospuso? ¿Podemos decir que el 21 de noviembre empieza la Primera Nacional? Sí, la verdad que tuvimos ayer una reunión de la comisión del armado del torneo, al cual se sumó el presidente Tapia. Un poco la demora se en varias cuestiones, ¿no? Yo lo venía diciendo yo, tratar de terminar algunas cuestiones de logística con algunas provincias que no se habían terminado de resolver, algunos clubes que estaban con algunos jugadores con bastante problemas de COVID, y básicamente una demora que hubo a partir de una negociación que tenían ellos con la televisación. Entonces podíamos haber arrancado una semana después, pero para hacerlo bien dijimos arrancamos el 21 y nosotros la semana que viene vamos a estar trabajando seguramente en 2 o 3 reuniones ya en la definición del formato. Pero bueno, participó el presidente Tapia también ahí, como te decía, comentándonos algunas cuestiones internas ahí nosotros charlamos un poco, la verdad ya hacía mucho que no nos veíamos, y bueno, una reunión bastante productiva, y bueno, veremos ya la semana que viene, quizás finales de la semana que viene, ya estaremos definiendo un poco el formato. Vamos a tratar de trabajar sobre 2 ideas, básicamente, y si bien van con el mismo fin, tratar de trabajar 2 ideas que respeten el mérito deportivo de cómo está la tabla, y tratar de hacer un torneo no de entrada a matar o morir, sino que juguemos una buena cantidad de partidos, 4 o 5 partidos por lo menos, porque creo que el esfuerzo que hicimos todos los clubes de sostener en pandemia, de armar los equipos, de sostener sueldos, da para que juguemos un poco más. Así que eso, por ejemplo, ha sido una de las conclusiones que teníamos, porque algún formato que plantearon algunos clubes, que lo fuimos descartando, planteaban esto, ¿no? Es decir, bueno, de un ida y vuelta para hacerlo más corto. Pero bueno, vamos seguramente a hacer un torneo que durará seguramente hasta finales de enero, ¿no? Sergio, teniendo en cuenta que bueno, por lo menos se empezó a definir la fecha, todavía resta tratar de definir el formato, como bien decías. ¿Hay posibilidades de que ese formato pueda ser del primero al sexto, jugar por el primer ascenso, y los que van descartados puedan ingresar por el segundo ascenso en las... No, en absoluto. En absoluto, bien. Te soy franco, vamos a trabajar sobre la base de 3 proyectos que habían quedado dando vuelta, que tenían varias cosas en común, que habla obviamente de darle una prioridad, un mérito deportivo a los primeros, y después abajo ver si armamos un esquema de zonas, algo así. Había otro proyecto más o menos parecido, pero va a andar por allí. Pero si corta en 3, en 4, en 5, en 6, nada de eso no se habló. Fue muy contundente porque nosotros estábamos acá, y en la misma comisión participa gente de Mendoza, nosotros, gente de Tandil. Entonces, por ahí cuando estás afuera, nosotros siempre consultamos cuando se tiran esas cuestiones en redes, viste, ya cuando vos ves que desde adentro nadie habló ni presentó nada de eso, viste. Bueno, son bombas de ensayo que no sé, siempre salen de dos periodistas de Buenos Aires, y nada, absolutamente nada que ver. No hay esa idea de tirón. El tema anterior había sido un formato distinto. La realidad es que nos vamos a sentar seguramente martes y a trabajar martes o miércoles y terminar viernes una idea de torneo sobre la base de lo que nos quedó trabajando. De hecho, uno de los proyectos que había presentado Belgrano era uno de los que había quedado en consideración, así que vamos a tratar de los que quedaron en consideración, amalgamar lo mejor posible el mérito, la posibilidad de jugar 4 o 5 partidos al menos cada una de las
de los participantes, los equipos participantes, y tratar de llegar con un plazo bien a finales de enero, tratar de no meter tantos partidos entre semanas, ¿no? Tratar de que se puede ninguno. La realidad, y yo se los comentaba ayer en Zoom previo a la reunión, tuvimos 15 minutos ahí charlando un poco, hacía mucho que no nos veíamos, y yo contaba y nuestra experiencia en Rosario, nuestra experiencia en Santiago del Estero, Alicia Gagatti también comentaba su ida a Buenos Aires desde acá, y en el caso de Tandil, que fueron a Alvarado, a Mar del Plata, nuestras experiencias yendo hacia afuera. Por eso también es un tema que yo, ¿se acuerdan? Lo venía planteando. No es un tema menor, la verdad que no es un tema menor, claro. Más allá de que por ahí dicen, bueno, si hoy escuchamos recién en otra radio a Cristian de Amico hablando cómo tuvieron que armarlo de Ñuble, hoy en el centro colectivo, a Burbuja, en un hotel que estaba cerrado, lo mismo que vivimos en Santiago del Estero. Nosotros entramos a Santiago del Estero al límite con Córdoba, fajaron el colectivo, no se podía bajar, llegamos al centro de Santiago, al hotel, cerraron la cuadra del hotel, nos bajamos, entramos al hotel, el lobby no se podía, nada más que exclusivo de las habitaciones del lugar de comida, y entramos y literalmente se cerró con llave el hotel, y nos quedamos allí hasta que fuimos a jugar. Entonces, es acostumbrarse a esa situación y en el interior hablar con la policía de Santiago del Estero, hablar con el Ministerio de Salud de Santiago del Estero, hablar con la Secretaría de Transporte de la Nación. Es decir, no son temas menores de organización esto, y mucho más en el Nacional mucho más en la Primera Nacional, perdón, donde vamos a muchísimas provincias que tenés que hacer ese trámite, pero que a su vez están con problemas de COVID peores que lo que hoy está mejor Capital Federal, ¿no? Sin dudas. ¿Descansa el equipo, Sergio, con esta definición de tener unos días más para prepararse? ¿Cómo lo ven desde Belgrano? No, bien, nosotros nos daba la posibilidad, vamos a hacer, tenemos más o menos confirmado unos 4 amistosos más, seguramente los iremos a anunciar. Este sábado vamos a jugar con General Paz Juniors, para movernos un poco más, y hay después planteado de ahí hasta el 14 3 amistosos más. Sí, que nos va a ayudar. Nosotros creo que en ese sentido, si bien tenemos todas las ansias de arrancar y nos hemos preparado para arrancar el siguiente, creo que meter 2 o 3 partidos más va a ser bueno para Belgrano. La mayoría, justamente charlamos, nos poníamos al tanto de cómo estaban viviendo cada una de estas situaciones, y la verdad es increíble cómo se repiten esos procesos exactamente igual en todos los clubes. Aquellos jugadores que con más de 30 y pico de años por ahí han tenido alguna achete y decían en varios clubes, les ha costado el parate de los 7, 8 meses, pero el común denominador fue cómo todos tomaron con una total responsabilidad los protocolos, y la verdad que en el caso de Mendoza, 2 chicos que no cumplieron, que no rompieron el protocolo, directamente les recibieron el contrato. Es decir, realmente se lo tomaron con mucha responsabilidad, desde el lado de los jugadores y del lado de la dirigencia también. Sergio, quiero volver a la respuesta anterior. Nosotros venimos hablando, yo vengo diciendo el tema de logística, de que por ahí la gente no termina de entender, y nosotros, muchos periodistas, no terminan de explicar lo que significa esa logística. No es tan simple como abrir la llave de un estadio y que se juegue un partido de fútbol, sino todo lo que venías explicando, ¿no? Lo que sucede en cada una de las provincias. Y la pregunta, teniendo en cuenta que esta Primera Nacional es mucho más abarcativa que lo que es la Liga Profesional en tema de provincias, es cómo trabaja la Asociación del Fútbol Argentino en conjunto con cada una de las provincias, porque a principios de esta semana uno leía para cualquier ciudadano común las disposiciones de cada una de las provincias para ingresar. ¿Y el fútbol cómo va a ser con esta situación, con esas disposiciones? ¿Puede llegar a tener algún conflicto con alguna provincia que al margen que tenga un equipo? No, conflicto no, digamos, yo creo que también servía mucho, Ricky, el tema de la posibilidad de que arrancara, y lo vamos a vivir este fin de semana, que arrancara la Liga Profesional. Si bien la Liga Profesional no tiene demasiados viajes, tiene sí a Mendoza, tiene sí a Córdoba, tiene que ir a Tucumán, bueno, yo creo que va a ser un poco el espejo, ahí vamos ir viendo. Pero está charlado desde AFA con el gobierno, este sistema de protocolo. Después lo que hay que sí ajustar con cada club y con cada una de las provincias es esto que yo te decía. Nosotros, por ejemplo, en la empresa de transporte nuestra,
bajás la cantidad de jugadores o dirigentes o técnicos que van a viajar, y hoy es casi el 50%, entre el 50 y el 60%. Hay provincias que te permiten que vayan un poquito más. Nosotros, por ejemplo, en Santa Fe fueron 30, pero por ejemplo a Santiago del Estero nos permitieron 36. Entonces, pero el general va a ser ahí entre el 50 y el 60%, pero la empresa tiene que hacer un pedido de autorización a la Secretaría de Transporte de la Nación, que lo tienen ellos ya como empresa aceitado, pero es un trámite que hay que hacerlo. Y cambias el nombre de 2 o 3 jugadores a último momento. Y lo que se agrega ahora, que también nos permitía esta corrida de la fecha, es cerrar el acuerdo con la aerolínea argentina, que lo está cerrando con Liga Profesional, y lo va a cerrar también AFA con la primera nacional. Hay lugares donde, como el caso de Comodoro Rivadavia, de Madrid, que ellos normalmente tienen que viajar en avión por las distancias. Lo mismo le pasa a Jujuy cuando viaja ya por afuera, digamos, de lo que podría ser Tucumán o Santiago, ya viajan en avión. Entonces, esa posibilidad también va a estar. Y se ha contemplado dentro de una excepción que la marca el gobierno en el acuerdo que tiene con el Ministerio de Salud y AFA, ¿no? En forma conjunta. Pero hay que ir armándolo, ¿entendés? O sea, nosotros lo armamos en Santiago del Estero y nos pararon 3 veces, pero de manera organizada, nos bajamos, sabíamos quiénes iban, ya habíamos mandado el nombre de cada uno, fuimos con nuestros negativos, con nuestros estudios seriológicos negativos, que eso lo tenés que hacer, ¿entendés? Santiago, por ejemplo, tiene una restricción horaria de las 8 de la noche y la verdad que iba a rajatabla, nosotros íbamos, nos cerraron la puerta. Y bueno, esas cuestiones que ya vive cada ciudad, me parece que sí va a haber que tratarlas uno a uno, pero que no va a poner en peligro la forma de jugar. La verdad, la gente de Central Córdoba fue increíble cómo estaban ellos vestidos, digamos, la gente que nos recibió en la puerta, cómo nos tomó la fiebre, el cumplimiento del protocolo al pie de la letra. Es una nueva normalidad y vamos a tener que ir acostumbrándonos, pero no es una cosita como dijiste vos, abrimos la cancha y jugamos, ¿no? ¿Cómo tomás, Sergio, el común denominador del hincha, del socio? Digo, común denominador y también de la prensa, porque muchos han puesto a través de redes sociales esta situación tuvieron 7 meses para trabajar en una idea de torneo y ahora se acordaron y entonces no pueden solucionarlo, son todos impresentables, ninguno puede ser dirigente del fútbol argentino. ¿Cómo tomás esas palabras vos, que formás parte de esto? No, bueno, a ver, ya eso es como cuando alguien te putea en la cancha, cuando trae un jugador o no, ya, que eso a mí se me hizo carne, ya. La realidad es que, bueno, la pandemia, primero, no sabíamos si iba a ser 15 días de cuarentena o 30 días, nadie sabía que iba a ser hasta hoy, nadie, absolutamente nadie, desde el presidente de la Nación para abajo nadie. Entonces, desde la adaptación que tuvimos que hacer nosotros en nuestro laburo, ustedes mismos, que laburaban desde su casa, todo, y tuviste que reinventarte en el canal, en la radio, laburar por teléfono, con Zoom. Bueno, acá fue igual, no saber. Después que se habló de temas, nosotros teníamos un inconveniente que aparte lo podríamos haber resuelto antes, es que un miembro del torneo, un club miembro del torneo, inicia una acción ilegal, como fue el caso de San Martín de Tucumán, y esa situación había que atender porque la elevó al TAS. Entonces estábamos sometidos a esa situación también. Entonces, en el medio te pasó un montón de cosas. El formato, como yo siempre le decía, el formato, a ver, es ponerse de acuerdo en el mérito. Y el mérito es una discusión que te podés dar en la comisión, porque no es el mérito de estar primero, segundo, tercero, solamente el mérito de puntos. O sea, puede haber un mérito más subjetivo. Hay dirigentes que por ahí te lo plantearon, y a mí me quedaban dos fechas de local y ahora ya no las tengo. Bueno, entonces no es fácil, pero no es que vos durante 7 meses no hiciste nada, no sabías cuándo iba a iniciar el fútbol, por lo cual tampoco te pusiste a ver esa situación. Cuando vislumbramos, lo hicimos, se presentaron de 10 a 11 formatos distintos, fuimos eliminando en función de eso, del mérito de gente de clubes que lo plantearon sin tener en cuenta algunas cuestiones, y de eso quedaron 3 a considerar, 3 o 4, 3 a considerar.
hoy en esa situación, la semana que viene terminaremos de armar eso, y también tratar de no cometer por ahí los errores que han cometido algunas otras divisionales, de salir a comentar públicamente posibles formatos, cuando en realidad quien va a aprobar los formatos es el Comité Ejecutivo de AFA. Entonces, en eso hemos tratado de laburarlo puertas para adentro. Pero bueno, obviamente no es lo que la gente como un denominador quiere, y tampoco es lo que el dirigente quiere, Diego, no es lo que uno quiere. La verdad, vos querés tener previsibilidad para algún montón de cosas, no es lo que quiere el técnico, no es lo mejor para el equipo, pero estamos viviendo una situación totalmente atípica. Yo he tenido esta posibilidad digo, a mí me tocó ir a Santiago, Juan Colombia le tocó ir a Rosario, y son situaciones raras, no poder parar en una estación de servicio, ni a bajar, ni a nada, o sea, una cosa que... Entonces previsionamos hasta la comida, después de la vuelta del merienda, sabiendo que no íbamos a bajar. Entonces, son situaciones atípicas, y bueno, siempre el dirigente, por tener que tener la cabeza de eso, caerán las críticas, y yo ya las tomo no te digo con normalidad, porque a mí la crítica siempre me toca, pero yo trato de explicarlo. No es tan fácil cuando uno mira de afuera, cuando lo ve, todo esto. Tenés que hablar con otra gente de la organización de nuestro club o de otros clubes, realmente el tiempo que lleva buscar, conseguir el colectivo, el hotel que te lo abran, que un montón de cosas, entonces no estábamos acostumbrados. El hotel donde nosotros fuimos hacía literalmente 6 meses que no abría. Abrió exclusivamente para nosotros y cocinaron exclusivamente para nosotros. Y eso no. Entonces, si tuviéramos abierto los hoteles en todas las provincias, no había algo que suceda, será ya otra cuestión, otra normalidad. Pero para que nos metan en un piso distinto, pero yo he hecho de venir de Córdoba. Y esas son las cosas con las que tenés que ir viviendo todos los días. Por eso el formato, no es un tema de decir, tuviste 7 meses y no lo hiciste. El formato, recién hace 2 meses, dijimos hacer por mérito, por esto, por esto. Y en el medio nos salió San Martín con una disputa judicial que la tenés que atender. AFA la tiene que atender. Y nosotros somos parte de eso, nada más. Sergio, 2 preguntas. ¿Belgrano iría en busca de un 9? Y la segunda tiene que ver si la comisión directiva habló con Caruso Lombardi en base a las declaraciones algo confusas que se dieron en esta última semana. No, mira, el tema de refuerzo lo hablamos permanentemente, no hay más allá de lo que pueda por ahí declarar Ricardo en su necesidad, en su gusto, lo vamos charlando con él. Nosotros, Belgrano siempre está atento a la posibilidad de incorporar a un jugador hasta casi el último día del libro de pase. Tratamos que no sea así, pero entendemos que tenemos un equipo de 30 y pico de jugadores en un contexto donde no tenemos ingresos fijos en absoluto, más allá del aporte de la mitad de los socios del club, o un poquito más de la mitad, y tratamos de movernos dentro de ese presupuesto también. Entonces esa es una realidad. Nadie ha tomado en cuenta, o mejor dicho, no, pocos han tomado en cuenta lo que ha costado mantener los clubes, y digo puntualmente, por lo menos el nuestro, Belgrano, en 8 meses sin ingresos, o con ingresos muy escuetos. Belgrano recibe menos de 2 millones de pesos de AFA por televisión, al igual que todos los clubes. Y hemos tenido ingresos por socios de 7, 8 millones de pesos. En un club que tiene un costo de 40 y que puede haber bajado su costo a 30 por la falta de funcionamiento. Es decir, que siempre todos los meses te faltaban 20. Entonces, la gente ve esa situación de traer, de incorporar, y hay veces que eso lo mismo lo hablas con el cuerpo técnico, pero en la posición de dirigente tenés que decir, pará, lo que vayamos a traer, traigamos consenso, traemos en el lugar, creo que hemos traído 4 muy buenos refuerzos, y ahí iremos haciéndolo en la medida que haya primero necesidad del equipo y de la otra de la posibilidad real de contratar a un jugador en un momento donde no tenés mayores ingresos que los que te acabo de nombrar, más allá de la venta de un jugador. Más allá de la venta, porque la venta de un jugador implica pagar todo lo que fuiste generando de deuda durante la pandemia también, y seguir atendiendo, en el caso nuestro puntual,
un nuevo presupuesto que tuvo que armar esta dirigencia de julio al 31 de enero. Nuevo, porque nosotros nos teníamos que haber ido en abril, porque no pudimos hacer las elecciones en agosto. Y sobre ese escenario de pandemia, de no ingresos, tuvimos que armar un presupuesto para sostener una estructura de 200 empleados y un plantel profesional durante 7 meses más. Entonces eso no es un tema menor y me gusta explicarlo, porque de algún lado sale el dinero y por de un lado hay que gestionarlo. Entonces, a veces cuando lo hablamos con Ricardo, a veces que se puede, hay veces que no se puede, hay veces que hay jugadores que pueden venir a un determinado monto, en otros hacemos mayores esfuerzos. Eso es algo que lo vamos conversando con él. Obviamente que cualquier técnico, y nos va escuchando, tiene necesidad de a veces de incorporar y decir que, porque a todos les gustaría tener 3 o 4 titulares por puesto. A veces se puede, a veces que no, pero es una cuestión que con Ricardo lo vamos hablando. Él tiene su forma, obviamente, de expresarlo, es un tipo que le encanta dar a conocer su opinión, sobre todo a la prensa, y bueno, lo hablamos con él. Y después reunión con él permanentemente, no es comisión directiva, sino en esa ejecutiva, hay veces que lo hacemos con ese presidente, hay veces a la mesa, vamos charlando permanentemente con él. En eso hemos tenido un día a día, aún en la pandemia, con él y con todo su cuerpo técnico. Él es de hablar mucho con su cuerpo técnico, con nosotros. La verdad que lo charlamos mucho todo ese tema, mucho, conversamos muchas horas con Ricardo. Sergio, pero independientemente de que él pueda tener una opinión y hablar sobre esas posibilidades, y nosotros también, obviamente, que a veces estamos de acuerdo, y hay veces que lo tenemos que ver desde el otro lado, desde el lado de la posibilidad fáctica de hacerlo, ¿no? Sergio, ¿le generó un problema lo que preguntaba Gastón, esto de las declaraciones por ahí? Hoy lo explicó la mañana Ricardo Caruso Lombardi en Radio Impacto, de que se había interpretado mal lo que él había querido decir con esto de los jugadores contagiados de coronavirus y contacto estrecho que estaban entrenando en el predio de Villa Esquivo. ¿Les generó un problema a Belgrano por parte de COSEDEPRO, de las autoridades del COE? No, eso mirá, no hemos tenido mayor inconveniente. A ver, Belgrano ha sido una institución que desde que empezó la pandemia ha tenido una vinculación casi semanal con el COE en un montón de otras actividades, hemos organizado desde donación de sangre, en el plasma, vacunación, por lo cual, a partir del tema incluso de las elecciones, Juan Ledesma tengo una charla cada 15 días para ver cómo va viendo, voy charlando, él estuvo incluso aislado para ver cómo estaba de salud de él, o sea, tenemos una relación, Marcos Aida permanentemente tiene relación con el joven, nunca hemos tenido problemas, hemos sido hiper respetuosos de cada uno de los jugadores que volvieron de Buenos Aires, cuando nosotros teníamos casi la mitad del plantel afuera de la provincia, una gran parte del plantel y otra en el interior. El trabajo que hicimos junto con el Congreso que cumplimos su cuarentena, los que tenían casa, los chicos que fueron a la pensión, fuimos pero sumamente respetuosos y rigurosos con esa situación, y así lo seguimos siendo. Y lo hemos hecho. La autorización para ir a Santiago, la autorización para ir a Rosario, implica también una notificación de la aprobación del COE, y hemos sido cuidadosos, hemos contratado, AFA nos manda un seriológico para hacer, nosotros hemos ido a un análisis aún más riguroso, que lo hacemos con un laboratorio que nos va y nos saca sangre a tantos jugadores, cuerpo técnico como dirigentes, en cada uno va directamente a decir qué hubo a hacer ese trabajo, hemos sido muy respetuosos. Y después, bueno, en eso, por eso digo, me siento una institución que ha colaborado, pero muchísimo con el COE, con el cual tenemos una vinculación, no ha habido ningún problema ni con COSEDEP, ni con COE, con nada. Vamos a tener esta situación de contagios, ayer lo hablábamos en el Zoom, el caso de Mendoza fue del vicepresidente para abajo, de los padres, de los médicos, les pasó un montón, hubo muchas complicaciones en Jujuy, y tuvieron casi una semana sin entrenar en Santa Marina de Tandil. La verdad que vamos a vivir todos los fines de semana situaciones de estas. Recién lo escuchaba a Cristian hablando de esta situación también. Habrá equipos que algún día tendrán 6 menos, 5 menos titulares, y va a pasar, vamos a convivir con eso. Todavía no sabemos a ciencia cierta, todos los jugadores nuestros de Rosario se pudieron haber infectado, y a la semana aparecieron en Rosario Central muchísimos casos de COVID, entonces puede haber sido eso con nosotros en una mesa, puede saber, digo eso
Es parte de lo nuevo con lo cual vamos a tener que convivir. Y no es fácil para los chicos tampoco, porque por ejemplo en este caso fueron todos chicos jóvenes, los teníamos la pensión, ahí chicos que estaban acostumbrados a vivir en el departamento, han hecho un gran esfuerzo todo. La verdad que de los jugadores han hecho un gran esfuerzo en el tema de la pandemia, de no poder tener para un jugador de élite, no poder tener la competencia en el entrenamiento diario y después hoy, a un mes y medio, dos, lo veo bien al equipo en ese sentido, pero no he sido responsable. La verdad que, no sé, es lo que me sale de decirte en este momento porque veo que todos hemos puesto mucho y creo que cuando se habla de fútbol, se habla de volver a la cancha, creo que lo hablamos por ahí con la misma naturalidad de que si empezara el torneo del año pasado. Y en el medio pasó una pandemia mundial que nos cambió a todos, por lo cual yo intento de que tantos los socios, el que habla, el mismo periodista, sea riguroso con todo el análisis. Porque cuando uno dirige de adentro lo que ha costado sostener esto, realmente me pasaré todos los días pudiendo hablar con ustedes para explicarlo. Claro. Pero tenemos que tener esa rigurosidad que tienen ustedes en su propio laburo. Entonces eso trato de transmitirme. ¿Vamos a equivocarnos? Claro, no vamos a equivocar, porque va a ser prueba y error en muchos casos con la pandemia, va a ser muchos prueba y error. Claro. Y después te equivocás en una no se puede equivocar, no se puede malinterpretar. Por eso digo, en esta situación de normalidad, ser riguroso en el análisis, ¿no? Sergio, cuando nosotros comenzamos el programa antes de conectarte, hablábamos de que hay Copa Sudamericana el día de hoy, y cuando repasamos el equipo titular que va a parar Unión de Santa Fe, lo encontramos a Federico Bonancea en el arco. Y la verdad nos sorprende, ¿no? Nos sorprende que tan rápido haya fichado en Unión y que sea titular hoy de una Copa Sudamericana. ¿Te sorprendió a vos también como dirigente de Belgrano que formó parte de cuando se decidió que Federico no siguiera en el club? No, porque veo que, a ver, hay casos en todos los clubes, absolutamente en todos los clubes. Federico en Unión iba como tercer arquero, hay dos arqueros lesionados, empezó a jugar ahora. Es decir, hay que mirar toda la película. Él no era el titular, aunque Federico era un tipo que pudiera tener comisiones para eso. Pero nosotros también, le ha pasado, el otro día leía, en Boca a un pibe que se le fue a Italia y se le fue libre. En tu pasar por las divisionales de Belgrano, haces un análisis de un momento que por cuestiones de fichaje y de edad, tenés que tomar decisiones de firmar o no firmar un contrato o de dejar libre o no un jugador. Pero no podés tener un club con 50 contratos. Belgrano tiene un club con varios contratos. El año pasado hicimos 12 primeros contratos. 12 primeros contratos. Porque no teníamos reserva, no queríamos que se nos fueran los chicos, nosotros fuimos los culpables en esa situación porque el descenso implicó que ellos no pudieran jugar Superliga. Pero no dijimos vamos a tirarlos por la borda, hicimos 12 nuevos contratos. 12 nuevos contratos, que son chicos que hoy entran al plantel profesional. Y en la decisión, hay veces que vos tomas la decisión, o la toma el coordinador de inferiores, o nosotros, pero nosotros terminamos siendo los responsables máximos, no importa. Toma decisión de dejar libre jugadores. Y hay jugadores que después la rompen en otro club, entendieron que por acá, por el camino, por acá no funcionaba y les hizo el clic en otro lado. Pero pasa, te digo, leí hace 15 días del pibe de Boca, un cordobés de aquí de Boca, que se fue y está el fichó para, no me recuerdo si para el Leche o para cuál, de Italia. Y ahora Boca va a ir a hacer algún despiole judicial, pero se le fue libre. ¿Me entendés? A Boca, y arriba le ha pasado lo mismo. ¿Me entendés? Digo, uno mira lo que le pasa, pareciera que le pasa, y debe pasar a ver, debe pasar a todos. Entonces, pero vos no podés tener, cuando ves con el diario del lunes un jugador de Belgrano en la primera de otro club, y bien ganado lo puede tener, en el momento que tomaste la decisión tenías otra prioridad y otros arqueros. Y a lo mejor él cuando volvió de acá de España, y a lo mejor en el momento en que estuvo en Belgrano no estuvo bien, a lo mejor, o no estuvo al nivel de los otros arqueros.
Y a nadie me rompió, y bueno, pero esa situación se da, muchachos, pero se da mucho más de lo que uno informa o de lo que uno ve. Entonces hoy lo ves porque fue el y se fue a ganar hace un año. Entonces el dirigente se equivocó. Acá estaba un cuarto arquero y teníamos a Rubio y teníamos muchos arqueros. Y me alegro, sinceramente, de que hoy él pueda disputarle, estar acá a jugadores profesionales de Unión y él pueda ganarse la titularidad. Pero esa situación va a volver a pasar en este y en todos los clubes. No podés, vos llegás a la cuarta división con equipos completos, no pasó a nosotros, cuarta división campeona de Superliga, y vos sabés que no le podés hacer contrato a los 20 jugadores. Que están por cumplir no, sin duda. No le podés hacer el contrato. Sin duda. Tomar decisiones sobre esa situación. ¿Entendés? Pero ojalá, yo digo, ojalá que los que sean. Entonces, después te dicen, ¿y por qué lo prestaste a la vecina, a Jujuy, o nunca lo vamos a dejar contento a la totalidad de los socios, de los hinchas. Y bueno, si no tenés lugar acá, tratás de que se mueva allá, y hay veces que han tenido un buen torneo en otro lado, y eso hace que después vuelva. Yo digo, en esto hay que contar las dos, las buenas y las malas, las ganadas y las perdidas. Y creo que en Belgrano estos 3 años, por lejos, en materia de venta y de generación de jugadores, son muchísimas más las ganadas que las perdidas. Las perdidas las van a tener, sí, las van a tener siempre. Pero gracias en este balance, creo que fueron mucho más las ganadas que las perdidas. Sergio, clarísimo como siempre, muchísimas gracias por estos minutos, de explicarle al socio, al hincha de Belgrano, toda la situación, cómo está, no solamente del club, sino también de lo que se va a venir en la Primera Nacional. Te agradecemos estos minutos, como siempre desde acá, desde el Show en la Red. Un abrazo grande, muchachos, a cuidarse. La palabra de Sergio Vilela, el vicepresidente de Belgrano, dejando en claro 2 situaciones me parecen muy importantes. Una, que los 2 modelos, proyectos de campeonatos que habían, están descartados de plano según Sergio Vilela, y que la semana que viene se va a acomodar o empezar a resolver cómo va a ser este torneo. 4 o 5 partidos, ¿no? Habla algo, si se quiere, un poquito más parecido a la liga profesional. Algo y más parecido a la liga profesional. Algo muy interesante. Y en zona, veremos cómo se da.